Muy buenas tardes, amigos oyentes. Ya estamos en los diálogos. Gracias a los que nos están esperando, ¿verdad? Pero entramos a la hora puntual. Ya hay un sinnúmero de personas esperando la comparecencia nuestra. El Trinchera de la Noticia trae hoy una información que me ha llamado mucho la atención y es la solicitud del nuncio de que se restablezca el diálogo nacional. Ha sido propósito del Papa Francisco que el diálogo se mantenga y ha exhortado a los obispos, incluso los llamó a Roma cuando los obispos habían dicho que no había condiciones para el diálogo. El Papa ha estado en favor del diálogo siempre, pero definitivamente las condiciones del diálogo de reinstalarse cambiarían. Es probable, Javier, de que el diálogo no sea televisado. O sea, si se va a hacer una negociación con las exhibiciones que se dieron de groserías, podría ser mejor que esté en privado. Los diálogos son para llegar a consensos, para llegar a acuerdos, ¿verdad? Y aunque la normalidad se siente otra vez, pero hay cosas que están pendientes en todo esto. Todavía este fin de semana, pues, hubieron muertos en Matagalpa a raíz de una concentración y definitivamente pues lo que se quiere es que ya la violencia pase a un lado y entremos a una parte en que realmente se sustituya por la negociación y el entendimiento. Este nuncio, que es el embajador del Vaticano en Nicaragua, el Vaticano es un estado, aunque es el más pequeño del mundo, pero un estado al fin. Él representa al Papa, informa directamente al Papa, estuvo en Carazo, estuvo en Masaya y estuvo en la plaza, en la concentración del Frente Sandinista. En ese sentido, pues yo pienso de que la información que tiene el Papa es muy cercana y fidedigna. Más que nada, digamos, la posición de la Iglesia, en este caso de mediadora, debe ser de mediadora sin Twitter. Si puedan intervenir la OEA y la ONU, porque se han hecho gestiones en ese sentido del gobierno para que participen como mediadores o que presencien o sean testigos de la mediación, también sería muy importante. Como también, tal como he venido yo planteando desde mi punto de vista, aquí hay una correlación de fuerzas, lo he sostenido, lo sigo sosteniendo y hay que consultarle a la gente. La gente tiene que votar. Yo soy de los que piensa que debe reformarse la Constitución, debe reformarse la ley electoral, deben de nombrarse nuevos magistrados en un consenso y convocar a elecciones por adelantado. Bueno, Alan, ayer comentábamos las revelaciones del doctor Arturo Cruz sobre ese episodio que estuvo tan oculto de esa gestión que se hizo con un influyente senador de los Estados Unidos. Creo que ahora podemos decir, ahora que hay más información sobre esto, de que realmente, Alan, fue el presidente Ortega el que buscó la gestión a través del doctor Arturo Cruz, que actuó como mediador, más bien como intermediario, no mediador, el que buscó al senador de los Estados Unidos para encontrar un arreglo. Pero de nuevo hay un tema de voluntad política, porque si él buscó al senador Bob Corker y el senador Corker le mandó a un staffer, una persona de su máxima confianza, con mucho conocimiento sobre Nicaragua y con la capacidad para sentarse a platicar con el propio presidente Ortega, con el que habló 2 o 3 veces, y al final no sos capaz de llegar a un acuerdo. Entonces hay un tema de voluntad política que no se manifiesta, que se manifiesta con claridad, que no hay voluntad política, ¿verdad? Según lo que he conocido, pues esa gestión comenzó en Managua, llegó hasta el senador Corker. Hay un hecho del cual no se ha hablado, pero para mí que están vinculados.
En ese momento en que se produce este acercamiento entre el presidente Ortega y el senador Corker, Alan, había un interés de este senador por un ciudadano norteamericano que tenía ya más de un año de estar preso en Venezuela, un misionero mormón llamado Joshua Holtz, que lo habían capturado como espía. A mí me parece que ese episodio está vinculado con eso, porque en medio de esas pláticas se produce la entrega de Venezuela al senador Corker y viaja otro senador a recibirlo personalmente en Caracas y se lleva a Joshua Holtz. Y lo digo porque las relaciones entre el presidente Ortega y el presidente Maduro son estrechas y probablemente están juntos en esta aventura. Por lo menos el presidente Ortega ha sido un fiel aliado de Maduro, y entendemos que Maduro lo es del presidente Ortega. Entonces, Alan, cuando se produce ese acercamiento, Arturo Cruz pues hace su papel de intermediario, lo trae a Nicaragua, no una, dos, sino probablemente 3 veces, lo logra interesar a otro grupo de políticos en el tema, que se meten de lleno, como lo dice el propio Arturo Cruz. Lo que le han pedido los americanos es lo mismo que le pidió el cardenal Brenner, lo mismo que le pidió Carlos Pela, lo mismo que le pidieron los empresarios, que adelante las elecciones. Y luego, Alan, se produce, digamos, cuando llega ese momento, y Cruz lo ha explicado, pero no ha entrado en todos los detalles, el presidente Ortega se hace para atrás. Y entonces se mete Rubio, se mete otro senador norteamericano también, se encuentra con el canciller Moncada, hablan con él, le repiten que es el interés de ellos. En ese momento también se deja venir, o lo trae el presidente Ortega, por segunda ocasión, al embajador de Estados Unidos, al que Arturo Cruz le dio mucho brillo. Yo creo que no tiene tanto brillo o peso como el que le dio el doctor Cruz, para posiblemente darle más brillo a su vez a su propia historia. Pero estamos hablando de que en un momento determinado, Alan, había interés del Senado norteamericano, interés del Departamento de Estado, que le manda a su embajador en la OEA, e interés también de parte de Nicaragua, y no llegan a un acuerdo. Es decir, si a ese nivel, que es el nivel en donde te están castigando, porque ya en ese momento empezaban a caer las primeras sanciones, si a ese nivel no te interesó al final negociar estabilidad o futuro o lo que sea, adelantando las elecciones, menos que te va a dar ese interés en el diálogo nacional, porque el presidente cree, y nos está tratando de hacer creer, que ya todo está normal y que él ganó una guerra que nunca existió. Entonces, sí, para mí ese es el punto, pues. La verdad es que muertos, digamos, de ambos lados, porque aquí han habido enfrentamientos. No fue una guerra como la que tuvimos nosotros para la caída de Somoza, pero hubieron balas, y todavía hay balas, pues, porque lo estamos viendo. Sin embargo, yo creo que se tiene que pensar en la bienaventuranza del país. El país, por mucho esfuerzo que sea en estos momentos, mientras no se esté concertado un acuerdo de salida a la problemática, y con la campaña internacional que yo recibo llamadas todos los días a los Estados Unidos, pues, y me doy cuenta de eso, la acción de los corresponsales, los reportes que hacen, etcétera, tiene que cambiar. Y siempre, y creo que la vez pasada me refería a Kim Il-jung. La BBC de Londres preguntaba en un artículo de uno de sus periodistas cómo había que tratar ahora a Kim Il-jung después que se entendió con Trump. Entonces eso nos da la medida, digamos, de que la campaña que había mediática contra Kim Il-jung bajó, de tal manera de que los encuentros con el presidente de los Estados Unidos incidieron mucho en esto.
Ahora más bien son ellos los que quieren que entren menos turistas y le están poniendo restricciones a los turistas chinos que llegan a Corea del Norte. O sea, ellos habían pasado una situación bastante similar por la campaña mediática a la que estamos en estos momentos viviendo. Hay poca gente que está viniendo a Nicaragua por las mismas informaciones que de aquí mandan los corresponsales. En todo esto tienen que ver mucho los medios, definitivamente. Y me parece de que una concertación haría cambios probablemente en la actitud de las informaciones que salen de aquí, que le están haciendo de verdaderamente daño a Nicaragua. Mira, hay dos cosas que yo creo que la gente tiene que recordar, y sobre todo el presidente Ortega. Pelearse con Estados Unidos siempre le ha costado a Nicaragua gobiernos enteros. Y en los años 80, que es la década revolucionaria, el conflicto con Estados Unidos nos costó 10 años de una guerra enorme, un desgaste económico terrible, la migración ahí, bueno, comenzó realmente en 79-80 con la salida de Somoza, los somocistas y un grupo y miles de jóvenes. Voy a interrumpirte un poquito, Javier, para aclararle un poco a Lewis Towler. No es Caravana, es Telestar. Esa es la música de fondo que pega. Y yo la puse en memoria de un amigo que tuvo un programa que trabajó aquí, Alejandro Acevedo, que era el que decía, ¿saben cuándo los sandinistas van a volver al poder? Nunca, decía. Él tenía ese programa aquí. La tocan los Venturas, la tocan también los Tornados y otros conjuntos, pero me parece que la mejor interpretación de la música que nosotros usamos la hicieron los Venturas. Caravana fue otro exitazo, pero de los Rockets, en los años 70. Telestar es de los años 50, después del 56 la sacan y la tocan los grandes conjuntos de la época. El Pájaro Madrugador, que es el primer satélite que lanzan los Estados Unidos después que los rusos ya habían experimentado con el Cosmos. Tienes razón, Yadira, como le aclaraba Tagler, es Telestar, ¿verdad? De los Ventura. Sí, Javier, perdóname. Bueno, después de este episodio musical. Es bueno, digamos, hablar con los que se toman la cortesía de escribirnos. Sí, volviendo al tema, Alan, cada vez que nos peleamos con Estados Unidos, y estoy hablando de la historia del siglo XX, pues, nos ha tocado injerencia, nos ha tocado intervenciones, etcétera, etcétera, la caída de Somoza y posteriormente una guerra con todos los fierros en los años 80. Que fracturó la revolución, acabó con ella y finalmente hubo que entregar el poder en 1990. Hoy en día vamos por un camino similar, pero y quiero hacer las diferencias con relación a los dos momentos políticos. Si en los años 80 nos queríamos parecer a Cuba y y terminamos pareciéndonos tanto a Cuba que hasta tuvimos libretas de racionamiento y tuvimos un modelo de distribución de la comida, al menos, Alan, y la gasolina muy parecida a la que había en Cuba. Hoy en día nos estamos pareciendo mucho a Venezuela y vamos por el camino de Venezuela, pues, así como lo veo. Que no le suban más a la gasolina aquí, porque Maduro le está subiendo. Entonces, cuando veo que el presidente realmente va sobre los pasos de Maduro, que es trabajar el tema electoral con una posesión que acaba con cualquier intento democrático de organizar las elecciones, con una oposición que ha tenido 2 o 3 tropiezos enormes. Primero, el enfrentamiento de estrategias entre el que está preso, Leopoldo López, y el otro gobernador, se me escapa el nombre. Luego estaba leyendo hoy, para que no haya sospechas de ningún tipo, la fuente es el Nuevo Herald,
que dice que hay un estudio que revela que la MUD, la Mesa de Unidad Democrática, colapsó en Venezuela y que la tendencia de Corina Machado es la que está hoy posicionándose en las encuestas como líder de la oposición. Vamos por el mismo camino, Alan. Realmente, si esta oposición, si realmente los que están detrás manejando los hilos de una revolución que para mí fue auténtica y que están echándola a perder, continúan por ese camino torpe que han tenido los venezolanos, se va a echar a perder esto, nos vamos a complicar y vamos a terminar como Venezuela, con miles de sancionados, con un país diezmado, porque aquí no tenemos petróleo. ¿Qué pasó, Javier, con Leopoldo López y Capriles? Capriles, perdón. Gracias, Álvaro. Cuando vos decís, Javier, que vamos por el mismo camino de un lado y del otro, o sea, cada quien jala a su lado y dividido no se puede aquí, Javier. Mira, Capriles planteó un camino que probablemente era más lento, más difícil, que era el camino democrático, perdón, el camino electoral. Y Leopoldo dijo, no, ya llegó el momento en que salgamos a las calles y desafiamos. ¿Ese es el marido de la Corina? No, ese... ¿Leopoldo López? No, su señora ya anda haciendo campaña por él. Entonces, Leopoldo López llegó a la conclusión de que era salir a las calles y desafiar al gobierno, pero fíjate bien, a diferencia de Nicaragua, en donde la rebelión social del 18 de abril nace sola, es un país que explota solo después de haber recargado todos los circuitos. En Venezuela es una tendencia política de la oposición la que llama a las calles, desafía a Maduro y Maduro resuelve, como Daniel Ortega ha resuelto ese desafío a balazo, ¿verdad? No, de Corina Machado no es el esposo. ¿Cómo se llama la muchacha esta rubia? Hoy ando mal con los nombres, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema, Alan, este conflicto con Estados Unidos. Lilian Tintori, cómo están pendientes. Sí, no, pero es que además ellos tienen... Muy bueno, Soraya. Tienen más fresco la memoria. Y le aclaro al oyente que decía que no tomemos en cuenta a los oyentes, sino que sigamos en nuestro análisis. Así es. Si es que entre todos. Y cuando se va unidos somos más fuertes. Ahora, repito, Alan, este camino, es decir, lo que comenzó como una rebelión y manifestaciones pacíficas, el presidente las convirtió en un enfrentamiento político porque no tenía otro camino, con un frente sandinista que está fracturado es otra cosa, está fracturado, con un Estado que estaba golpeado. No le quedó más que contratar a 2.000 ex policías y ex militares, armarlos hasta los dientes, buscar asesoría extranjera, Alan, porque ese modelo no se fabricó en Nicaragua, y lanzarlos a matar estudiantes y matar personas. En eso estamos ahorita. Y como Maduro realmente utilizó el diálogo únicamente para conservarse en el poder, yo creo que por ahí va. O sea, es que alistémonos para un periodo largo en el que yo sigo pensando que el presidente Ortega sobre ruinas va a terminar en este país. Él ya tiene experiencia, pues. Eso pasó en los 80 y probablemente es lo que no va, a menos que de nuevo el pueblo de Nicaragua haga lo que hizo en 1979, y esa no es una receta recomendable por ahora. En el interview que tenemos con los oyentes, es que en Venezuela no era lucha de partido, Julie. Sencillamente la gente se cansó de los partidos, como ha ocurrido aquí, y apareció un liderazgo que era el de Chávez. Sobre ese liderazgo se monta intentando derrocar a Carlos Andrés Pérez, cae preso, y posteriormente ya él es un líder, asume el poder. El problema de los partidos políticos es el problema de toda América Latina. La corrupción lo vemos en El Salvador, en Guatemala y en estos países.
Entonces la gente busca nuevas opciones. Por eso es que yo he propuesto de que aquí volvamos a la suscripción popular, en que con firma se pueda, y con otros consejos electorales necesariamente, y otra ley electoral, que podamos los nicaragüenses escoger nuestro candidato a diputado. Y por eso he dicho tantas veces que yo no me siento representado por ninguno de los que están ahí, porque yo no soy de ninguno de los partidos. Bueno, esa es otra discusión que igualmente es muy importante, Alan, sobre qué modelo democrático queremos tener. Pero en realidad, Alan, pensar en la elección de nuestro propio diputado, escogerlo por su circunscripción y votar por él, escoger a nuestros alcaldes de una manera más realmente transparente, yo creo que no se puede hacer con la actual ley electoral, con el actual Consejo Supremo Electoral y con el Frente Sandinista gobernando este país, porque no tiene una mentalidad realmente democrática, no puede impulsar los cambios que la gente le está pidiendo hacer. Y en consecuencia hay que buscar un escenario de país en donde efectivamente se puedan impulsar estas cosas. Ahora, no es que sea contradictorio con la democracia el que surjan grupos como ocurre en Guatemala. En Guatemala no tiene partido, lo que hay es grupos de personas que se juntan y hacen una propuesta para presidente, una propuesta o para lo que sea, y ganan y después se forman otro grupo y así sucesivamente. El triunfo de doña Violeta, Javier, es por la unidad de la oposición. Y el desgaste del gobierno. ¿No? Pero desunido es mentira, Javier. Y aquí yo estoy viendo, digamos, en la actual oposición, más caciques que indios. Todos quieren ser presidentes. Mira, para las elecciones de 1990, Alan, el ejército de Nicaragua se componía de 300.000 personas. La policía tenía miles más. El aparato sandinista, hablo del Estado, junto con el Frente Sandinista, tenía miles más. O sea, el Frente Sandinista tenía votos suficientes para ganar una elección. Pero ¿qué ocurrió? La gente ya estaba harta, la gente ya no quería más servicio militar, no quería más guerra, no quería más nada, y acudió masivamente y votaron al gobierno del presidente Ortega, que saca un 42%, 43% en esas elecciones. Doña Violeta saca el 50 y pico. Le sacó como 14% de los votos, pero hubo una cosa que posiblemente sea un fenómeno extraño para ese momento, que es que Mariano Fiallos contó bien los votos y todos aceptaron los resultados. La figura de Mariano Fiallos fue fundamental y hay que reconocerlo, a pesar de que era militante del Frente Sandinista, pero todos quedamos con la sensación de que los votos se contaron bien. Tenemos varios procesos electorales en que ya sabemos lo que ha ocurrido. Del 2008 para acá ninguna elección ha salido realmente ilesa de acusaciones de fraude. Sí, yo pienso, Javier, de que aquí hay elementos potables, digamos, para la composición de un consejo electoral, pero también para darle fiabilidad a ese consejo tienen que participar activamente organismos internacionales como la OEA, la ONU, la Unión Europea, o sea, para que sean fiables los resultados, porque como estabas diciendo vos, las últimas elecciones después de doña Violeta han sido cuestionadas por el conteo de los votos, y en ese sentido yo soy y sigo sosteniendo, hay que tomar en cuenta al pueblo. Ni es una marcha de uno u otro lado el que lo representa, sino que el pueblo es otra cosa. El pueblo es otra cosa y se expresa con los votos como se expresó en el 90, en el 29 y en el 31. Mira, Alan, en 1979 Nicaragua era un país pobre. Después de Haití, el más pobre. En 1990, Nicaragua es, después de Haití, el más pobre. Hoy en día, Nicaragua es, después de Haití, el más pobre. Y hemos visto pasar una revolución, hemos visto pasar un periodo de transición largo,
manejado por los liberales, y ahora tenemos de regreso al sandinismo y seguimos siendo el segundo país más pobre de América Latina. La desigualdad es tremenda hoy en día y la democracia está de nuevo destrozada. Entonces, Alan, lo que queda en este país es básicamente sentarse ya, y eso lo digo por el presidente Ortega, a evitar lo que ya viene. Imagínate ese escenario en que le caiga a Nicaragua una magnifica, que nos caiga NICAAC, y que el gobierno de Estados Unidos decida aplicar sanciones. Una de las cosas que trae la ley NICA, Alan, y NICAAC, es de nuevo el waiver y de nuevo el que Nicaragua pueda, el que Nicaragua esté obligada a informar cada año cómo avanza la democracia y el respeto a los derechos humanos. Si Estados Unidos logra finalmente pasar todo esto y América Latina decide que el gobierno de Ortega no debe recibir más fondos, más, aunque sean en forma de crédito, Alan, vamos a tener lo que ya temíamos: cero préstamos del BID, cero préstamos del Banco Mundial y cero préstamos del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, el Banco Europeo va a decir no más préstamos a Nicaragua. El Banco de Japón va a decir no más préstamos a Nicaragua. Y eso lo que va a significar, Alan, es que no va a haber dinero para mover la maquinaria del gobierno. Yo coincido con Brenda Gómez, dice que las cosas no cambian para los de abajo. Por eso ha sido una comparación un día de esto. Va a buscar trabajo a alguien. Es que yo combatí, yo luché. Y el que está ahí, que probablemente en el gobierno, y lo busca en el gobierno y le dice, sí. Esa es historia antigua, le dice. Entonces, hacia el futuro veo venir. Yo estaba en los tranques, yo me opuse. Le van a decir, y la verdad es esa, el de abajo siempre es el que sufre y el que muere y paga las consecuencias. Los que se encajan son otros. Y lo que he visto es que y no de ahora, de toda la vida, Javier, por lo menos en la época contemporánea de Toño Lacayo para acá, el que ha llegado a hacer plata. Mira, Alan, en los años 80, aquí hubo la reforma agraria más grande que ha habido, yo diría que en América Latina después de la de Cuba. Enorme una reforma agraria. Entregó tierra a Raimundo y todo el mundo. Hubo una reforma urbana por la vía de la confiscación de los bienes de Somoza, después de los somocistas y posteriormente de los capitalistas, y se entregaron viviendas en cantidad. Luego vino la piñata de 1990, calculada en $1.300 millones el costo, y se repartieron bienes a lo descosido. Inclusive algunos dirigentes que hoy lideran la oposición, Alan, salieron con fisca y salieron con vehículos y salieron con casa de esa época. En el MRS, ¿eh? No, y también gente por fuera, por ejemplo, y hay que decirlo porque, Alan, este país necesita ventilar claramente las cosas y no taparnos un ojo y pretender ver solo lo bueno de un lado y lo malo del otro. Aquí tenés dirigentes como Mónica Baltodano, que vos la ves en la televisión, dando cátedras de moral y de política, y realmente se quedó con la casa de Germán Saborío y nunca la entregó. Solo para darte un ejemplo, y lo cito porque es una dirigente revolucionaria, es una dirigente que nunca debió haber tomado ni una sola de las propiedades que se le ofrecían en abundancia, porque en esa época hubo abundancia, y también ni esa casa ni unas fincas que le quedaron. Bueno, volvemos al punto, Alan. Nos va a quedar de nuevo, Alan, no solo un país endeudado, porque a eso nos lleva el gobierno del presidente Ortega, emitir deuda hasta que los bancos empiecen a perder interés en Nicaragua, irse o ser confiscados. Esa historia ya la conocemos, y con un Estados Unidos encima del país para evitar que se consolide. Lo mejor es adelantar las elecciones, que alguien se encargue de
supervisar el conteo de los votos y desafortunadamente va a tener que hacer alguien de afuera, porque no confiamos en lo que hay ahorita, ni podemos confiar en lo que pueda venir también. El espíritu de Máximo Jerez sigue predominando en nosotros. Es que no queda otra alternativa, Alan, ¿verdad? Jaime Willock efectivamente le dijo a Confidencial que Daniel Ortega tenía entre las opciones renunciar, y aquí lo hemos dicho antes, él puede renunciar y decir, aquí está, adelante en las elecciones, pues. Y ahí todos nos vemos en la urna, y ahí vamos a saber quién es quién, ¿verdad? Si se cuentan bien los votos. Pero de lo contrario, el día de ayer, el presidente de Bolivia, Evo Morales, lanzó de nuevo su candidatura. Va para 25 años y va a superar a Daniel Ortega si gana las próximas elecciones. Realmente yo no creo que Bolivia quiera eso para su país. Ni nosotros queremos a un gobernante que se queda 30 años en el poder, ¿verdad? Durante años soñamos con la alternabilidad, independientemente de que un partido ganara o no la elección, pero que hubiera alternabilidad, caras distintas en cada periodo. Sillas en la Asamblea Nacional que sean rotativas. Hay diputados que llevan 20, 30, 50, 40 años. ¿Cuánto tiene Wilfredo Navarro de estar ahí? Ya tiene, va sobre los 30 años. Desde la época de Alemán. Y que no me digan que es insustituible, no hay nadie insustituible, ni siquiera en la presidencia de la República. Entonces... tiene 23 años de estar ahí. Exactamente. Entonces, Alan, yo creo que es hora de pensar racionalmente en lo que queremos para el país. Yo creo que está claro lo que la oposición, y cuando hablo de la oposición, no solo los partidos políticos, hablo de los muchachos que siguen saliendo a las calles. Mañana hay otra marcha en la tarde, ¿verdad? Es que se hagan las elecciones y que dejen al pueblo decidir qué tipo de gobierno quiere, ¿verdad? Eso sí, yo creo que hay que estar claro de una cosa: los muertos no pueden quedar cubiertos con una amnistía. Tiene que haber a la investigación y dar con los responsables de las muertes. Y en segundo lugar, aquellos que se aferraron junto con el gobierno a las órdenes de este gobierno y que dejaron a un lado su compromiso como funcionarios públicos o lo que hayan sido, tienen que ser también sometidos a la justicia. Porque no puede ser, Alan, que a vos te den un mandato constitucional y lo enterré porque seguí las órdenes de un gobernante autoritario. Mira, en estos casos me hace recordar la Segunda Guerra Mundial. La defensa de los nazis era que cumplían órdenes. Sí, es que algunos, ya lo hemos oído en los gobiernos anteriores, hablan de la obediencia debida, y aquí no hay tales, pues eso no puede seguir. O, Alan, pues que las cosas sigan como están, el presidente Ortega se entroniza en el poder, se rodea de armas para volarle la cabeza al que crea, hasta que finalmente aparezca, como en 1979, otra solución, que es la que no queremos, porque son soluciones que han bañado este país, hablan de sangre, y desafortunadamente así ha sido nuestra historia. Mira cómo incide nuestro comentario, Javier, que se produce debate, y me traje leyendo eso, se produce debate entre los que están pendientes de nosotros, y eso es importante porque hacemos criterios, Javier. Esa es la idea. Mira, yo le quiero decir a los oyentes, en este diálogo con Javier, independientemente de que somos hermanos, podemos platicar. Yo pienso que en un diálogo se puede platicar, sin llegar a las ofensas ni alterarse, pues, y buscar una salida. Y yo sigo esperando esa salida. Yo creo que todo. Quiero mandarle un saludo a Margarita Robelo, ¿verdad? Que no se pierde este programa, y nuestro cariño, nuestro saludo para ella. Alan, el problema es que estamos deseando mucho y no haciendo las cosas como debería hacerse. Yo sigo insistiendo en que
el estallido de abril pasado, Alan, no tuvo una conducción, y los que están representando a estos sectores en el diálogo nacional tienen un mandato específico, tenían un mandato específico, y no se les dio licencia y carta blanca. Es decir, cuando la alianza cívica se monta para negociar, dialogar un cambio de gobierno, pero no se le dio otro mandato. ¿Sí? Y si ese cambio de gobierno que pasa por la celebración de elecciones, porque yo estoy de acuerdo con vos, Alan, aquí fue suficiente lo que ocurrió en abril y mayo de este año como para que cualquier gobierno sensato dijera, como Kuczynski lo acaba de hacer en Perú, no sigo adelante porque hay tanto cuestionamiento, independientemente si se midió o no se midió ese cuestionamiento, que es mejor llamar a elecciones o que asume el vicepresidente y tal vez él lo hace mejor. Las razones de Kuczynski ya la conocemos, pero es una alternativa que tiene un gobernante cuando ve que su posición se vuelve precaria, pero aquí es al revés. Aquí cuando la situación se vuelve precaria, la respuesta no es política, es las armas. Y ahí es donde nos empezamos a matar entre nosotros. Es la historia de Nicaragua. Es una historia que ha sido repetitiva y la búsqueda del poder. Por eso yo he lamentado de ver que estos grupos, digamos, que antagonizan al gobierno, ya están divididos, y las candidaturas que miro y todo. Y por eso decía yo, hay más caciques que indios. Volvimos a lo mismo, el mismo error de toda la vida. Y ahí vuelvo a repetir las palabras de Bertrand Russell, el concepto de él: país que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Sí. Ahora, vos comenzaste con un punto y ya estamos en la recta final y creo que vale la pena comentarlo. ¿Por qué reacciona el nuncio hasta ahora en un tema tan sensible? Mira, el nuncio vino y acompañó a la conferencia episcopal en momentos muy delicados. Y se vio claramente que el representante del Vaticano, del Estado Vaticano, cerró fila con los obispos. Los obispos empezaron a tomar decisiones que definitivamente estaban avaladas de alguna manera, como era tratar de evitar las muertes. Fueron a Masaya, lograron un éxito mundial, repercutió en todos lados ver a estos obispos que venían con el Sagrado Corazón de Jesús por las calles de Masaya, y ahí se encontraron a un pueblo que estaba pidiendo el fin de los tiros y de las muertes, y luego trataron de hacer lo mismo en Diriamba y las turbas le cayeron encima, los ofendieron, los golpearon, y se vino una jornada que no ha terminado de manoseo, golpiza, profanaciones contra la iglesia. Pero lo que estamos viviendo ahora, Alan, es un periodo de venganza pura y dura. Mira lo que tenemos, porque el mensaje de Monseñor Sommertag comienza condenando la muerte en Matagalpa. Y no dice quién lo mató, sencillamente murió una persona. Quienes acusan a un grupo de 4 de haber matado a Mendiola es el gobierno, que comienza el propio sábado a acusar a estas personas y las captura. ¿Quién es Mayorga y el otro muchacho? Bueno, son dos hombres, dos guerrilleros que pelearon en 1979 con el Frente Sandinista. Uno de ellos hasta antes de que comenzaran estas manifestaciones, al menos uno, creo que los dos, eran sandinistas declarados. Creo que en el caso de Mayorga había, inclusive hasta el año 2016 o 2015, era el representante de una institución del Estado para Matagalpa. No recuerdo de qué institución del Estado. Hay algunos testimonios, incluyendo de un periodista matagalpino que estuvo entre la alcaldía de Matagalpa, que es donde se generan los primeros tiros,
y el Parque San José, en donde se produce la muerte, y dice que él nunca los vio armados y que más bien la información que él tenía era de que una persona vestida de negro había abierto fuego. Alan, estamos ante la posibilidad, porque no soy juez para decir, no tengo las evidencias para decir lo contrario, ante la posibilidad de que como estas personas, muchas otras sean fruto de toda una maquinación vengativa del gobierno en contra de dos guerrilleros que se levantaron en contra de Daniel Ortega, participaron de las manifestaciones y como había que culpar a alguien, pues los culpan a ellos para mandarle una señal a todos aquellos sandinistas y ex sandinistas que participaron y participan de las manifestaciones de que no lo vuelvan a hacer. Entonces la manera es capturarlo, acusarlo de un crimen y amenazarlos con 20, 30 años de cárcel. Eso me parece perverso, ¿verdad? Y un gobierno así no puede seguir en el poder. Bueno, de todas maneras el tiempo se nos fue. Solo aclararle a Víctor Ayala de que en estas acusaciones de este crimen de Matagalpa hay videos, ¿verdad? Y es lo que, basado en esos videos, es que estamos al tanto de esto. Hasta mañana. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle